Al finalizar un año y comenzar uno nuevo, es común que las personas comiencen a reflexionar sobre aquellas cosas que hicieron, aquellas que no querían hacer pero que hicieron, aquellas que sí querían hacer pero que dejaron a medias, aquellas que les hubiera gustado hacer pero que no planearon. Y de igual manera, también uno empieza como a mirar o a fijarse planes, a fijarse proyectos, a fijarse propósitos, metas para el año que comienza. Muchas personas hasta lo hacen por escrito. Entre los gringos es común o una costumbre hacer algo que ellos llaman New Year's Resolutions. Le llaman resoluciones del nuevo año. Le llaman resolución porque la persona resuelve cambiar algo, por ejemplo, una conducta, un hábito, un defecto, o también resuelven alcanzar un logro, alcanzar una meta, o llenar algo que pueda, realizar algo que pueda mejorar su calidad de vida. A estas alturas del partido, entonces, quizá muchos de nosotros ya hemos estado pensando en lo que vamos a hacer o en lo que queremos hacer en el 2018. Y si aún no lo hemos hecho, quizá esta corta introducción nos ha prendido el bombillo y nos ha despertado sobre qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? A manera de ejercicio, quizá usted podría compartir con la persona que tiene allí al lado uno de sus planes para este 2018, ¿cierto? Hágalo allí por un segundito, cuéntele a la persona que tiene al lado. Ahora no vaya a usar esos agüeros que andan por ahí en el mundo que si cuento no se me cumple. Listo, ya comentamos. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de planes y de proyectos futuros, quiero invitarlos a que a través de la carta del apóstol Santiago descubramos cuál es el consejo que Dios nos ofrece a la hora de hacer un plan para el futuro. Santiago nos va a decir que la clave de un plan exitoso está en dejar que sea Dios quien lo guíe. ¿Cuál es la clave de un plan exitoso? Dejar que sea Dios quien lo guíe. Y he llamado esta enseñanza Si Dios quiere. ¿Cómo se llama? Dígale que está al lado, si Dios quiere. Entonces los voy a invitar a que leamos la carta de Santiago, capítulo 4, de los versos 13 al 17. Y vamos a encontrar en la carta de Santiago 3 consejos prácticos, 3 tips que nos da para tomar en cuenta a la hora de hacer una decisión o de armar un plan para el futuro. Vamos a leer entonces la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17, perdón. ¿Ya todos estamos allí? A veces no encontramos Santiago porque casi no leemos esta carta. Dice así, voy a leer en la nueva traducción viviente. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos
y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Entonces vamos a encontrar en estos 5 versículos 3 consejos prácticos. Número 1, deje el orgullo a un lado. Número 2, recuerde que la vida es frágil. Y número 3, dependa de Dios. Esos son los 3 consejos que vamos a compartir, que Santiago nos habla. Número 1, cuando usted vaya a planear algo, deje el orgullo a un lado. Número 2, recuerde que la vida es frágil. Y número 3, dependa totalmente de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes, queremos que tú ministres nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Que tú, Señor, pongas en nosotros no solamente el deseo de oír, sino de hacer lo que tu palabra dice. Que una vez sepamos lo que es bueno, tengamos el deseo de ponerlo en práctica, Señor. Tengamos el deseo de hacer lo que tu palabra nos dice. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en este momento en que escuchamos tu palabra, en que la estudiamos, Señor. Háblanos y dirígenos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Deje el orgullo a un lado. En primer lugar, el apóstol Santiago le está hablando a un grupo de personas que está haciendo planes para el futuro. Le está diciendo, oigan, ustedes que dicen, ¿cierto? Ustedes los que dicen, vamos y hagamos esto. Le está hablando a un grupo de personas que está planeando algo. En este caso, toma a aquellos que están pensando en hacer negocios. ¿Cuál es el negocio? Irse para otra ciudad, quedarse allá por un año, montar un negocio, comerciar y ganar dinero. ¿A usted le parece mal un plan como este? Cierto que no está nada malo. ¿Qué tiene de malo irse a otra ciudad y hacer negocio por un año? ¿A cuánto les ha tocado irse a otra ciudad a trabajar? A mí me ha tocado. No está nada mal, ¿verdad? ¿Está mal pensar en el futuro? ¿Es incorrecto pensar en obtener ganancias a partir de un negocio legal? Claro que no. En realidad, lo que Santiago está atacando en este texto no son los planes. Dios mismo ha diseñado un plan para la humanidad. ¿Cuántos lo creen así? Y planear denota organización, denota proyección. Y la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de orden y que nos vive hablando de que Dios tiene un plan para nosotros. Por lo tanto, Dios no está en contra de que hagamos planes. ¿Cierto que no? Entonces, lo que el apóstol quiere atacar más bien es la actitud del corazón. ¿Qué es lo que quiere atacar? Vea, el problema radica en pensar que podemos armar planes y hablar con orgullo y arrogancia acerca de ellos. Eso es calificado por el apóstol Santiago como una actitud de soberbia y de jactancia en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Ser soberbio o tener jactancia equivale a confiar en uno mismo, a no depender de nadie, a creerse autosuficiente. Cuando armamos un plan, estamos tentados a tomar ese tipo de actitud, sobre todo cuando disponemos de las cosas necesarias, sobre todo cuando vemos que las cosas van a nuestro favor. Santiago, por ejemplo, le está hablando a una comunidad judía, ¿cierto? Los judíos se han caracterizado por tener una habilidad para los negocios. Entonces, para un judío no era difícil ir a otra ciudad, montar un negocio
y hacer prosperar su empresa. ¿Sí o qué? Uno conoce a estas personas de esta parte del mundo porque son hábiles para el negocio. ¿Sí o no? Entonces para ellos eso era muy fácil. Igual nos pasa a nosotros. Cuando tenemos todo a la mano, cuando tenemos los recursos, cuando tenemos las herramientas, cuando tenemos las oportunidades, corremos el riesgo de llegar a ser orgullosos y decir, no hay nada que pueda detenerme con este plan que tengo montado, porque el viento está a mi favor. Es fácil planear, ¿verdad? Tengo la plata, tengo esto, tengo lo uno, tengo lo otro, tengo el tiempo y voy a montar esto. Y sin querer, o a veces sin darnos cuenta, nos estamos montando en un plan orgulloso. El capítulo 11 del libro de Génesis, no lo vamos a buscar, nos relata la historia de un plan orgulloso, de un plan cuyo fundamento fue la gloria propia, la fama, la arrogancia. Y les estoy hablando de la construcción de la torre de Babel. La gente pensaba que por tener excelentes materiales, que por tener relaciones excelentes unos con otros, que por manejar el mismo idioma y por ser diestros en la construcción, podrían desarrollar un proyecto. Pero un proyecto cargado de orgullo es un proyecto que el Señor nos respalda. Amén. Entonces eso debería llevarnos a meditar a nosotros en qué tan cargados de orgullo están esos planes, en qué tan cargados de jactancia o de vanagloria están esos planes que nosotros ya hemos estado pensando para este año y para los años venideros. Recordemos entonces que al planear hay que hacer el orgullo a un lado, porque semejante jactancia es maligna, es mala. Lo segundo que dice Santiago es, además de dejar el orgullo, usted tiene que recordar que la vida es frágil. Aunque planeas y tengas autoconfianza y te creas autosuficiente, tienes que pensar, tienes que saber en que no es seguro si vivirás el día de mañana para ejecutar el plan que has realizado, que te has proyectado. El autor usa la metáfora de la neblina, ¿cierto? Todos hemos experimentado lo que es la neblina en la mañana. La vemos aparecer y vemos esa neblina bien espesa que a veces no nos deja ver lo que está al frente. Pero en un momento, ¿qué pasa? Desapareció. Y llegó la luz del día y a veces decimos, ¡ay, neblina! Va a ser un solazo. Desapareció la neblina. Y todo aquello que por un momento estuvo nublado, se hace claro. En un momentico. Entonces le está diciendo a la gente, así es la vida. De un momento para otro, desaparece. Santiago quiere que sus lectores y que nosotros hoy, que estamos leyendo este texto, podamos entender que no podemos pensar en que tenemos todo bajo control y que al tener todo bajo control podemos desarrollar o ejecutar nuestros proyectos. Santiago quiere proveer una solución para el orgullo. La vida es frágil. Nos está diciendo, aunque planees, aunque tengas todas las cosas a tu favor, tú no sabes si vas a vivir el día de mañana para ver lo que estás planeando. La cura o la manera de evitar hacer un plan lleno de arrogancia es reconociendo que la vida es frágil y que no todo está bajo mi control. Por ello, lo que el apóstol propone no es que las personas vivan una vida estática, paralizada, llena de desesperanza, llena de deseos de no hacer nada, de esperar hasta que venga la muerte, porque esa podría ser otra situación extrema. De todas formas me voy a morir, entonces mejor no hago nada. Y quizás si hay mucha gente por la vida andando
esperando la muerte nada más, y no se proyectan, no tienen visión. Entonces, Santiago lo que quiere decir no es, no te proyectes porque te vas a morir. Tampoco quiere decir, haz lo que quieras. No, quiere proveer una solución para el orgullo. Nos está diciendo, párale ahí, frena un momentico, que tú no sabes si vivirás para hacerlo. No para que te quedes estático, sino para que revises y busques la dirección que te indique hasta dónde puedes llegar. En pocas palabras le está diciendo, ustedes deben reconocer que son vulnerables, que son frágiles, que son débiles. Y cuando uno se reconoce frágil, vulnerable y débil, se le bajan los humos. Y eso va a evitar la arrogancia y el orgullo. Vea, una persona que no se reconoce necesitada no buscará la ayuda de nadie. Si usted no está enfermo, de seguro usted no va a acudir al médico. ¿Sí o no? Usted ha ido al médico sin estar enfermo. Usted ha buscado ayuda sin necesitarla, nada más que por molestar al otro. Jamás. Entonces, lo que nos está comunicando el texto es, vea, usted debe reconocer que solo no puede, porque usted no tiene la ruta, usted no tiene el mapa, lo tiene otro. Entonces usted debe buscar ayuda. Alguien que reconoce su fragilidad buscará apoyo en otro. Y es allí donde el texto nos quiere llevar. Reconocerse vulnerable, además de evitar el orgullo, es la clave para la dependencia. William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, escribió: la actitud verdaderamente cristiana no es vivir paralizados por miedo a la incertidumbre del futuro, sino el dejarlo en las manos de Dios con todos nuestros planes, contentos aún de que no se lleven a cabo si no es la voluntad de Dios. Entonces, esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es, ¿cuál es? Dependa totalmente de Dios. En el verso 15, el apóstol nos propone, ya que has dejado el orgullo a un lado, ya que has reconocido la fragilidad de la vida y sabes que necesitas ayuda, entonces te propongo la siguiente solución. No digas, haremos esto y aquello. Mejor di, ¿qué es lo que debes decir? Si Dios quiere, haremos esto y aquello. En otras palabras, nos está diciendo que a la hora de planear algo, debemos tener en cuenta ¿quién? Debemos tener en cuenta ¿quién? A Dios. Decir, si el Señor quiere, es condicionar nuestros planes a la voluntad de Dios. Es dejar que Dios dirija toda acción, poner la confianza en Él y descansar en Él. A la hora de planear algo, hay que depender de Dios, pues Él es quien tiene el mapa. Él conoce la ruta. Él incluso sabe si lo que queremos hacer va a funcionar o no. El futuro está en sus manos. Cuando uno depende de Él, entonces no hay temor al porvenir, no hay temor a que la neblina desaparezca. Cuando uno depende de Él, no hay temor a lo que el futuro pueda depararnos, pues Él va como capitán del barco. Ahora bien, siguiendo con la propuesta del texto, podemos observar que Santiago, quien había venido hablando antes de una vida cristiana práctica y de una fe manifestada en acciones, va a rematar diciendo que ese si Dios quiere, debe estar ligado al hacer. Amén. Debe estar ligado al hacer.
El versículo 17 entonces va a usar ya no el verbo decir. Empieza diciendo, ustedes que dicen, mejor digan. Pero ahora el versículo 17 va a meter otro verbo, que es el verbo hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Peca. Y a eso le llamamos un pecado de omisión. Es decir, omitimos hacer algo. No fue que hicimos algo malo, no. Fue que dejamos de hacer algo bueno. Entonces, permítame ponerlo de la siguiente manera. Si Dios quiere, esa expresión, si Dios quiere, no debe ser una fórmula mágica que yo debo repetir o que yo debo decir al momento de expresar algo que he planeado hacer, sino que es algo que yo debo conjugar con la práctica. ¿Cuántos ahora que estábamos hablando con la persona de al lado le dijimos, si Dios quiere, voy a hacer esto y lo uno y lo otro? Alguien por lo menos debió haberlo dicho, ¿sí o no? Si Dios quiere, se ha convertido en una frase de cajón que escuchamos a diario. Y lo escuchamos tanto de cristianos como de personas no cristianas. No, si Dios quiere, incluso escuchamos a la gente, no, si Dios quiere, mañana vamos para la fiesta. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, me voy de viaje tal día. Pero si Dios quiere, debe ser algo que me compromete y que me condicione a cumplir la voluntad del Señor. Si Dios quiere, implica incluso renunciar a mis propios planes para cumplir los planes y propósitos de Dios. No se trata solo de decir con la boca, sino de dejar que sea Dios quien haga su voluntad. Si usted sabe que lo bueno es depender de Dios y dejar los planes en sus manos, pero aunque lo confiese con su boca, no vive de acuerdo a esa verdad, porque no basta solo con creer. El mismo Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el Señor nos está entonces diciendo, no basta con creer, no basta con decir, hay que hacer. Entonces, si usted no vive de acuerdo a esa verdad, sino que dispone de su propia vida sin tener en cuenta que el futuro descansa en las manos de Dios, entonces usted está actuando como un pecador. Usted ha escogido pecar, porque sabiendo lo que es bueno, ha dejado de hacerlo. Amén. ¿Cómo nos afecta este mensaje a nosotros? Que estamos hoy, 7 de enero de 2018, reunidos en la iglesia Betania, sabiendo que la vida es frágil y que incluso en unos pocos momentos vamos a tener aquí a los restos de nuestro hermano Miguel, que de un momento a otro se fue. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Cómo afecta eso a la iglesia Betania, hoy que está empezando el año? Y mientras estudiaba esto, pensaba, ¿cuántas veces hemos iniciado proyectos confiando en nuestras propias fuerzas? ¿O cuántas veces hemos dejado de hacerlos porque decimos, no tengo fuerzas? Y nos quedamos allí. ¿Cuántas veces nos hemos quedado paralizados frente al temor por el porvenir? ¿Cuántas veces hemos dicho, si Dios quiere, pero ha sido solo de labios para afuera? Porque en realidad estamos más interesados en lo que nosotros mismos queremos, en nuestra propia voluntad, y no en la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces hemos leído en el Padre Nuestro
y lo hemos repetido incluso, y hasta algunos hemos satanizado la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué dice la oración? Hágase tu voluntad en el cielo como en... Pero a veces lo dejamos ahí. Señor, haz lo que tú quieras en el cielo, que de lo mío me encargo yo. Aunque no lo decimos con nuestras actitudes y nuestras acciones, lo estamos demostrando. Porque, entre otras cosas, como lo hemos dicho, para el Señor no vale el decir, sino el hacer, en este caso. Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando el Señor nos muestra su voluntad, decimos, yo no quiero eso, yo quiero es mi voluntad. Por otra parte, vivimos en una sociedad de lo instantáneo. ¿Cómo así? Es una sociedad en la que, además de que hay poca proyección y visión, nos gusta que se hagan las cosas de manera rápida, ¿cierto? Nos gusta lo rapidito. Nos gusta que los estudios sean rápidos y entre menos tiempo demore una carrera, esa es la que queremos coger. Ya no colamos el café en la bolsa, sino que compramos café instantáneo. Es más rápido, ¿sí o no? Y eso en cierta cosa, en cierto aspecto nos da un sentido de practicalidad, ¿cierto? Se vuelve más práctico. Pero en el Señor la cosa no funciona así. Es una sociedad que le gustan las cosas rápidas, no nos gustan los procesos. Pero depender de Dios implica procesos. Implica esperar con paciencia para conocer su guía y su dirección. Mire, a veces hemos vivido una falsa dependencia de Dios porque quizás esperamos que Dios nos hable así, en un momento. Vamos donde el hermano fulano que tiene el don, que me diga qué es lo que debo hacer. Esperamos que venga la nube fucsia y Dios nos hable con un trueno allí y nos diga, esto es lo que vas a hacer en este año. En estos días hablaba con una amiga y le decía, bueno, ¿y cuáles son tus planes para el otro año? Me dice, no, yo el 1 de enero me encierro en mi casa y el Señor me dice todo lo que voy a hacer en el año. No sé cómo será su experiencia, ¿no? Pero me estoy refiriendo a eso de lo instantáneo, ¿no? De lo rápido. Yo creo que Dios obra más bien a través de procesos. Y eso es lo que la Escritura nos ha mostrado. Nos gusta correr detrás de lo fácil, pero depender de Dios implica comunión, implica relación, pues en la medida que me relaciono con Él, soy capaz de conocer su corazón y sintonizar mi voluntad con la suya. A veces solo traemos nuestro plan armado delante de Dios y queremos decirle al Señor, Señor, aquí están mis planes, bendícelos. Vamos a orar para que el Señor bendiga nuestros planes. A veces Dios no está por ningún lado en ese plan, pero aún así queremos su respaldo. Y la cosa no funciona así. Si Dios quiere, esa expresión debe ser más que una muletilla que vive en nuestra boca. Es tratar de entender qué es lo que quiere Dios. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito para mí? Y ver de qué manera puedo yo unirme a ese plan de Dios y trabajar junto con Él.
¿Cuántas veces Dios ha estado excluido de nuestros planes? Gálatas 5:25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, si Dios quiere, es dejar que Dios me guíe en cada aspecto. Y cuando hablo de cada aspecto de mi vida, son todos. Porque es que a veces queremos someter unas cosas a la voluntad del Señor, pero otras no. El trabajo, el ministerio del Señor, sí es tu voluntad. Pero a veces cuando llega la parte relacional, la parte de las emociones, la economía, esas las manejo yo. Los negocios. Y si nos damos cuenta, la mayoría de nuestros fracasos han sido debido a que no hemos seguido nuestros planes en dependencia de Dios.